los días domingo a las 18 horas. Es la reunión general, el culto general a las 18 horas en la calle Homero 1322, Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Quiero mandar un saludo a la hermanita Anita, que siempre está escuchándonos. Anita, la mamá del pastor Zaini. Así es. Un saludo grande. Siempre está ahí. También a Camila Estrada, que me pidió que le mande un saludo Vero. Por supuesto, le mandamos un beso grande a Cami, que prometió que nos iba a estar escuchando. Amén. Escuchame, tenemos otro aviso más. Esto es muy importante también, de que, viste que nosotros salimos los lunes a las 18:05 horas, ¿no? Así es. Muy bien. Pero vamos a salir enlazados con otra radio, que es la radio Misión 2000, que es la 90.9, que emite desde Isidro Casanova. Ajá. Y que en la zona es muy escuchada y llega muy lejos también. Así que vamos a salir en el mismo día lunes, pero en distinto horario, un poco más temprano, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, por la misma radio aquí Maranata, pero juntamente con otra radio. Enlazado con la radio 90.9. Así es, y nos van a poder escuchar a través de la web también. Qué bueno. Le mando un saludo a todos aquellos que nos están escuchando entonces a través de la web de www.maranata.net. Un saludo para todos. Y bueno, la hicimos aguantar casi todo el programa a Verónica para hacerle una entrevista. Pero primero quiero decir una cosa sobre nuestro aviso de la otra radio. Aquellos que tienen familiares por ahí en la provincia, que conocen esta radio, que estén corriendo la voz para que se pueda enganchar con nuestra emisora acá en la 89.3 y la 90.9 de Isidro Casanova. Isidro Casanova. Así es. Que hoy no pudimos salir porque, como es feriado, claro, no hay un empleado en la Misión 2000. Sí. No hay programación. No hay programación. Bien. Pero que en otro momento podríamos pasar, gracias señor operador, podríamos pasar un programa grabado un día feriado en Misión 2000. Bien. Un saludo para José Kim, que es el encargado de la radio. Amén. Nos están escuchando a través de la web desde Argentina y Brasil. Qué bueno. Así que un saludo para los radio Gracias por estar ahí haciéndonos compañía en este horario. Bueno, hay que anotarse entonces en un papelito en la heladera que el programa Jesucristo es el Camino, el próximo lunes no va a salir a las 18 horas. Así es, cambiamos de horario. Va a salir a las 14. Así es. De 14 a 15. Bien. Las mismas personas o personajes. Sí. Adolfo y yo. Por el momento sí. Acá. Me hiciste falta, Adolfo. Qué bueno que volviste. Gracias, hermano. Sí, quiero contarles que se me seca mucho la garganta, che. Ajá. Que me pongo nervioso. Imagínate, estaba solo acá. Está bien, con el Señor, sí. Pero me hiciste falta. Te extrañé, oramos por vos. Pero en la segunda te mandé un hermano ahí. Sí. Y quiero decir algo. Vos mencionabas que fuiste al Paraguay por el tema de tu mamá. Así es. Que partió a la presencia del Señor. Así es. Quiero mencionar esto de que Dios es un Dios de familia. Amén. Y que nos vamos a reunir todos algún día en el cielo. Somos peregrinos, estamos de paso. Sí, Señor. Y vamos rumbo a la patria celestial. Amén. Eso es bueno recordarlo en momentos de pesar, de dolor. Sí. Y bueno, hablando de dolores, no sé qué tiene que ver, pero vamos entonces con una pequeña entrevista a la señorita Verónica, que le tocó atravesar por un divorcio. Viste que en la primera parte de qué estuvimos hablando. Claro, del divorcio, de cómo Dios utilizó en la historia del ser humano a personas pecadoras para hacer cosas grandes, como por ejemplo ser los antecesores de Jesús. Por Dios, qué privilegio para una mujer que había sido prostituta, que por la fe fue justificada por Dios. Y aparecen los listados de las personas que fueron los antecesores de Jesús. O Ruth la Moabita, por ejemplo, David, Abraham, etcétera, o reyes que yo, si hubiera sido Dios, no los hubiera mencionado. Pero Dios es un Dios de gracia. Amén. Claro, si no había gracia de parte de no se salvaría nadie. No se salvaría nadie, nosotros no estaríamos en este lugar. Así es. Bueno, primera pregunta para la señorita Verónica. ¿Cuál fue la causa del divorcio?
Yo me separé hace aproximadamente 15 años y la razón de mi separación y posterior divorcio fue la infidelidad de mi esposo. Segunda pregunta. ¿Cómo te acompañó tu congregación, tu iglesia? Y digamos que mi familia de sangre y mi familia de la fe fueron los que estuvieron sosteniéndome en todo momento en oración y acompañándome también en la restauración y en el proceso de sanación, ¿no es cierto?, de esa herida que era importante, muy grande, porque al momento de casarme yo me había casado para toda la vida y en ningún momento hubiera pensado en la posibilidad de separarme. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el consejo que te dio tu pastor o tus pastores? Este proceso fue un proceso muy muy largo, fue un proceso que tomó aproximadamente 5 años de mi vida, de los cuales los primeros 2 los pasé estando todavía casada con mi ex esposo, y durante esos 2 años en principio el consejo y la administración de mi pastor era en la restauración matrimonial. Finalmente la restauración no fue posible porque mi ex esposo decidió irse de casa. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos a trabajar en la restauración y en el perdón y en el poder reconstruir una vida sana para el Señor y para mi familia y para poder desarrollarme sana. Y cuarta pregunta, ¿cómo fue tu relación con Dios en todo ese proceso? O actualmente también, ¿no? Y mi relación con Dios fue fundamental. Fue, creo que, el peor momento de mi vida y fue el momento donde verdaderamente pude tener una nueva experiencia con el Señor, donde de verdad sentía al Señor acercándose y consolándome y sanándome y restaurando mi vida, reconstruyendo mi vida. Última pregunta, Vero. ¿Sos feliz hoy? Sí, totalmente feliz. Las heridas del pasado se cerraron y todo ha sido sanado por el Señor y todo es nuevo hoy, gracias a Dios. Gracias, Vero. Mirá, se me ocurre agregar algo más, ¿sí?, siguiendo la misma línea del primer bloque del programa, que era de que Dios utiliza a gente para hacer su obra, claro, y que todos somos pecadores, ¿no? Muy bien. Fíjate que la congregación de Vero es una congregación bautista que tiene un proyecto misionológico. En Estados Unidos se dice misiológico. Si alguno nos está escuchando a través de la web en Estados Unidos, que ese proyecto misionológico tiene que ver con crear una escuela y extender la palabra de Dios a través de un jardín de infantes, una primaria y un secundario, que este año inauguró su 4º año. ¿Sí? Muy bien. Vero, una mujer divorciada de su iglesia, tiene experiencia en el rubro de la educación y tiene títulos para ser la directora de allí, ¿no? Y vamos a suponer que su iglesia en ese sentido le hubiera dado la espalda. Es decir, toda la capacidad que Dios le dio no hubiera sido, por ejemplo, para ser utilizada en esa escuela, de la escuela bautista estoy hablando, para poder ser la directora y cuidar ese lugar como un lugar de ministración de la palabra, como un lugar de misión. Por eso invito a las personas que están en esa misma condición, de que si están sufriendo en su congregación, que hablen con sus líderes, que si no son escuchados, que busquen otras respuestas y otras vías de comunicación. Fernando Sainz se ofreció para escucharlos, nuestro pastor, en Homero 1322. Así es. Creo que no hemos pasado el teléfono celular de la radio para que nos dejen mensajes, ¿no? El celular es 11 66 05 16 83. Lo repito, 11 66 05 16 83. Así que Dios puede utilizar a personas como Verónica o como a mí, que yo también me divorcié hace unos años, y que Dios me pidió que escribiera, y que el menos indicado y el menos capacitado en escribir era yo, y sigo siendo yo. Pero todos tenemos una misión. Así es. Que tiene que ver con la misión de la iglesia, la que hemos recibido de Dios.
Así que si vos te estás preparando, le digo al oyente, si te estás preparando en el ministerio y te tocó atravesar el divorcio y estás en stand-by o en una pausa, creo que es tiempo de retomar, que hay que levantarse. Por supuesto. Así que de alguna forma estamos suplicando que nos reconciliemos con Dios y que las personas puedan encontrar dónde ejercer sus dones. Así es. ¿Sí? Tenemos un tema. A ver, tenemos un mensaje, espera. Edith dice: hola hermanos, buenas tardes, gracias a Dios pudimos volver a Buenos Aires, aunque claro nos prestaron para poder volver, pero lo importante es saber que a pesar de todo lo que pasó por esta persona que quedó en hacer trámite de supervivencia y no lo llegó a realizar, Dios intervino y estoy muy agradecida a Dios y a ustedes y a una hermana que me envió un audio de oración de apoyo a Dios. Se glorificó a pesar de la oposición de esa mujer y sigo cobrando mi pensión y sé que voy a poder pagar mi deuda con respaldo de Dios. Dice que Dios nos bendiga a nosotros y que somos de mucha bendición. Amén. Qué grande. No le pagamos a esta hermana para que diga esto, ¿o sí? No. Ah, estoy bromeando. Un saludo, Edith. Gracias por comunicarte. Muy bien. Teníamos un tema para esta última parte. Nos quedan 15 minutos de programa. Y yo no sé si sigo teniendo iglesia para este fin de semana. No sé si Zaini nos va a rajar a los dos. Pero tenemos una lectura de 2 de Timoteo 1:6. Vero, ¿te animas a leer el pasaje que tengo acá? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muy bien, este es un pasaje de Timoteo, entonces la segunda carta 1:6 dice: por lo cual te aconsejo, lo puse en negrita y en mayúscula, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay un consejo pastoral aquí. Sí. Y el título que le he puesto a este mensaje se llama Mejorando los consejos pastorales en el 2019. Amén. Es decir, en este año, en el 2019. Y en el pasaje bíblico que hemos citado recién, vemos el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, un joven colaborador en la misión de la iglesia. ¿Era un buen consejo por parte de este querido pastor a su discípulo? Claro que sí. ¿Todos los pastores dan siempre buenos consejos? Es una pregunta, ¿eh? Sí. Yo, personalmente, Daniel Estrada, me hago cargo, ¿eh? Yo también. Lo dudo. Y Adolfo Delgado. Amén. Lo dudo porque hace muchos años que soy creyente y he presenciado muchas burradas, principalmente de parte de mi primer pastor, que gracias a mi experiencia en esa congregación escribí un pequeño libro que se llama Mi pastor, mi pesadilla, que no se lo voy a vender a nadie porque está gratuito en la web, ¿sí? Lo pueden consultar en el Facebook de Daniel Estrada, yo a veces lo comparto desde allí, y si no en el blog de Obras Literarias Estrada. Amén. Así que yo he recibido malos consejos, muchos. Voy a mencionar algo más de Mi pastor, mi pesadilla. Que este hombre, luego de tener una secretaria por 18 años, la misma secretaria, joven y bonita, la quiso violar en su oficina pastoral. Vos decís, esto es imposible que suceda. Sucede de todo, ¿sí? De todo. Así que ninguno de nosotros somos un modelo terminado. Por supuesto que no. Solamente Jesucristo. Así es. Es decir, nos presentamos a veces como infalibles, ¿viste? Yo ya lo alcancé. Y las personas se sienten impotentes porque no lo alcanzan. Sí. No alcanzan la meta que nosotros proponemos desde un púlpito, ponele. Yo ya no peco más. No, eso es imposible. Seguimos pecando. Por supuesto. Mira, en la Biblia aparece 2 veces la frase te aconsejo. Es decir, vos buscas en toda la Biblia la expresión te aconsejo y aparece solamente 2 veces. En Eclesiastés 8:2 dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y en Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Parece que casi todos tenemos la tendencia de aconsejar a alguien. Sí. Una suegra aconsejando a su nuera para que cuide al tórtolo, cuídamelo mucho, dale bien de comer. Un profesor que da consejos a sus alumnos, un pastor a la congregación, etc. Sí. Y esto trata de los consejos que recibe, ahora este segmento que sigue, de los consejos que recibe la mujer en el matrimonio. Es decir, la mujer va a la consejería pastoral, sí, que gracias a Dios Zaini me lo dejó bastante fresquito, ¿viste? Sí. Es decir, hay que ir a la consejería pastoral. Así es. Hay que decirles a las personas que están atravesando una crisis de matrimonio o de divorcio que se acerquen a hablar con el pastor. Claro. Qué bueno que es eso de verdad. Por supuesto. Imaginemos una mujer mal aconsejada, rodeada de peligros, es decir, inclusive peligra su vida, y que tenemos, creo que en lo que ya ha comenzado del año, cerca de 40 femicidios, ¿no? 40 mujeres asesinadas por su condición de ser mujeres nada más, y en manos de sus amores de la vida, aquellos que prometieron amarla, ¿sí? Tenemos que repasar algunas cuestiones de la consejería. Eso es lo que vamos a hacer en este artículo de hoy. Algunas de estas mujeres que mencionaba llevan décadas aguantando golpes, palizas, humillaciones, privaciones económicas, violaciones, etc. La iglesia, cierto sector de la iglesia, les dijo que no pueden separarse, ni quejarse, Te la tenés que aguantar, le dicen, El matrimonio es para toda la vida. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y esto suena para algunas mujeres como una sentencia de muerte. Claro. Porque están en peligro de vida constante. Sí. Y no están viviendo una relación amorosa donde Cristo es el centro de todo. Repasemos un poco entonces la consejería pastoral, ¿sí? Y le hablo ahora a los pastores, por un lado. Sí. Y por otro lado a las personas que están recibiendo consejos pastorales. A ver si es lo que ellos necesitan y si es adecuado. Así que a las mujeres se les dice que se aguanten todo lo malo de su matrimonio, incluidas las golpizas semanales que ella viene soportando por más de una década. Y yo tengo varias objeciones a ese tipo de consejería. Un saludo a mi pastor Zaini, que me va a dejar sin congregación. Y me gusta bromear con estas cosas, y Zaini lo sabe, por el tipo de consejería que se lleva a cabo. Y todas las propuestas son mejorables, Claro, es decir, todo lo que vayamos a proponer. Muy bien, número 1, que no se separe del marido. Y estoy casi seguro que cuando decimos esto nos basamos en Mateo 19:6. Dice: de esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos, ¿sí? Esto es palabra de Dios y decimos amén. Amén. El texto bíblico lo dice. Muy bien. Salvo que le preguntemos a la mujer sobre algo muy puntual. Ya que citamos ese pasaje, vamos a hacer un énfasis en una pregunta sobre ese pasaje. Y la pregunta tiene que ver si verdaderamente ella cree que fue Dios quien la unió a su actual marido. ¿O acaso ignoramos que el ser humano hace lo que le parece, lo que quiere, incluso casarse con quien se le dé la regalada gana, sin tener en cuenta a Dios? Los unió, están casados, tienen la libreta, los unió Dios. Bueno, si es así, hay muchos matrimonios que proceden de las desobediencias del hombre al no tener en cuenta a Dios como pastor de nuestro camino. Pero si nosotros le agregamos que fue Dios quien la unió en santo matrimonio, como pastores digo, como consejeros, y lo que ella está viviendo no tiene nada de santo. Hay humillaciones, malos tratos, malas palabras y violaciones, aunque en el marco matrimonial algunos dicen la violación no existe. Es un delito tipificado como tal, ¿sí? Por supuesto. Entonces, ¿por qué le decimos que se aguante esto? Porque él es cabeza de hogar. Y si ella fuera asesinada por su marido, en gran parte ese consejero podría ser responsable delante de Dios de haberle dicho que se la aguante cuando la vida de esta mujer corría peligro. Así que no seamos ingenuos
Las mujeres mueren todos los días a manos de sus maridos o de las personas que juraron amarlas. Claro. Y creo que desde una consejería podríamos ayudar a evitarlo. Hay una mirada en la consejería pastoral muy centrada en el apóstol Pablo. Estoy seguro de que algunos pasajes, como por ejemplo Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. El gran dilema de nosotros, los evangélicos protestantes, es que casi idolatramos la figura del apóstol Pablo, así como nuestros amigos católicos lo hacen con la Virgen María. Sí. Pero vamos a ver un pequeño cuadro en estos últimos minutos de programa sobre la teología del apóstol Pablo que hace sobre la mujer y el esclavo. Dice, hay una evolución en esta teología, esto lo quiero marcar bien, hay una evolución en la teología paulina acerca de la mujer y acerca del esclavo. A ver, nos vamos a concentrar en la mujer, ¿qué te parece? Bien. Así que le dibujé un pequeño cuadro. Sí. Que esto sale de una clasificación moderna de las cartas del apóstol Pablo, donde se puede ver una evolución en la teología paulina, y esta clasificación es conforme a la autoría, es decir, que tiene objeciones, esta clasificación, de todas las cartas que ha escrito Pablo y las que no, y por el contrario, una clasificación tradicional de las cartas de Pablo lo hace de forma cronológica, ¿sí? No de autoría, sino del tiempo en el cual fue escrita. Y no cuestiona la autoría paulina de las cartas. Pero acá, en este pequeño cuadro, es respecto a la autoría. Así que, tenemos a Pablo como radical, por ejemplo, como conservador y como reaccionario, dependiendo de cada carta en la cual ha dicho algo acerca de la mujer. Bueno, radical, el tipo de trato puede ser suave en cuanto a la mujer, un poco más duro o muy duro. Por ejemplo, en Gálatas 3:28 dice: no hay varón ni mujer, en un contexto donde Sain también resalta la importancia del contexto bíblico en el cual fue escrito, de que era un contexto machista, que la mujer tenía tanto valor como un perro, que tenía cero valor. Y el cristianismo trae una valoración extra sobre la mujer que no la tenía. Así que, en cuanto a que no hay varón ni mujer, y ya nos quedamos sin programa, ya ¿no? nos quedamos. Bueno, prometemos seguir tratando este tema el próximo lunes, pero a las 14, no a las 18. ¿Sí? Amén, sí. Un saludo para todos. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Y lo seguimos tratando entonces el próximo lunes. Así es, gracias, señor seguir. Operador. Nos quedó corto el tiempo. Sí. Gracias, Aini, por enviarnos ese mensajito sobre el divorcio. Y bueno, un abrazo para todos. Y estamos saliendo el próximo lunes a las 14. Así es. Con otra radio, Misión 2000, la 90.9. Así es. Un saludo para todos.